Nunca pensé que me encontraría contándolo, la historia, pero aquí estamos. Supongo que es por lo que pasó, que siento la necesidad de hablar, para darle sentido al pasado y compartir lo que ha estado pesando en mi corazón durante tanto tiempo. Así que déjame contarte lo que pasó. No es fácil revivirlo, pero tengo que compartirlo contigo, porque una vez que lo escuches, entenderás por qué esta historia no se trata solo de mí. Se trata de todos nosotros, sobre las cosas que no vemos venir, las cosas que nunca esperamos que sucedan, y se trata de las elecciones que hacemos, incluso cuando pensamos, no tenemos elección en absoluto. Empezó como cualquier otro día, un día tan ordinario que al principio no le di ni un segundo pensamiento. El tipo de día en el que caes en rutina sin darse cuenta de lo fácil que puede cambiar la vida, como un solo momento puede fracturar lo familiar en algo irreconocible. La mañana había transcurrido sin incidentes. Preparé mi café, me quedé junto a la ventana mirando las gotas de lluvia deslizarse perezosamente por el vaso. El olor a tierra húmeda de la llovizna de afuera se mezcló con el leve aroma a tostadas que persistía del desayuno. Todo se sentía estable, cómodo, incluso él había estado cerca. Por supuesto que siempre estaba cerca, servicial, educado, con ese encanto fácil que lo hacía tan agradable para todos. Nunca había habido una razón para cuestionarlo. No era intrusivo, solo presente, de esa manera sin esfuerzo mezclándose con el ritmo de nuestras vidas. A media tarde, la lluvia había parado, dejando el mundo exterior fresco y tranquilo. Dentro de la casa estaba quieto. Yo estaba en la cocina, mis manos sumergidas en agua tibia con jabón, fregando los últimos platos del almuerzo. Los únicos sonidos eran el tintineo rítmico de platos y el leve zumbido del refrigerador. Era el tipo de silencio que te hace sentir seguro, te hace pensar que el mundo es pecaminosamente predecible. Pero luego lo escuché, un sonido tan débil que casi lo perdí, un suave arrastrar de pies contra el piso de madera, justo detrás de mí. Miré por encima del hombro, esperando nada más que alguien pasando, pero cuando me di vuelta, allí estaba él. Estaba parado en la puerta, apoyado ligeramente contra el marco, sus manos metidas en sus bolsillos. No había nada abiertamente inusual en eso. Gente entraba por las puertas todo el tiempo, pero había algo en su postura, la forma en que se demoraba, que me tomó por sorpresa. Sonreí, solo una sonrisa reflexiva, educada. ¿Necesitabas algo?, pregunté casualmente, secándome las manos con un remolque. No respondió de inmediato, su mirada estaba fija en mí, y no podía decir lo que estaba pensando. Eso en sí mismo no era extraño, pues siempre había tenido un comportamiento tranquilo, del tipo que te mantiene adivinando, pero en ese momento su silencio se sintió diferente, pesado. El segundo se extendió entre nosotros, sus ojos encontrándose con los míos de una manera que me hizo sentir fuera de equilibrio. No podía precisar exactamente qué, pero algo en la forma en que estaba parado allí hizo que el aire en la habitación se sintiera diferente, más apretado de alguna manera. Me dije a mí misma que lo estaba imaginando, que estaba leyendo demasiado en nada, pero no podía evitarlo. La forma en que mi estómago se apretó, la forma en que mi pulso se aceleró sin previo aviso. Finalmente habló, su voz era tranquila, sin prisas. No, dijo, solo estaba mirando. Solté una pequeña risa tratando de quitarme los nervios que subían por mi columna al ver lo que él. Encogí los hombros, la leve insinuación de una sonrisa jugando en la esquina de sus labios. Tú, la forma en que lo dijo, no era juguetona, y no era una broma. Era simplemente un hecho, pero había algo en su tono que me dejó sin aliento. Me volví hacia el fregadero, fingiendo no estar molesta, pero mis manos habían detenido el plato en mi agarre, olvidado. En mi cabeza, me estaba diciendo a mí misma que dejara de pensarlo demasiado. La gente dice cosas sin querer decir nada todo el tiempo, y sin embargo, mientras estaba allí parada,
No podía quitarme la sensación de que algo tácito acababa de pasar entre nosotros, algo que no estaba lista para reconocer. Después de un momento, lo escuché moverse. Sus pasos suaves mientras se alejaba, dejándome sola en la cocina. Dejé sin aliento, y no me había dado cuenta de que estaba conteniendo, y sacudí la cabeza tratando de dejar el momento a un lado, pero lo extraño fue que no pude. Se quedó asentándose en el fondo de mi mente como una sombra. No podía ignorar la forma en que él estaba allí parado, la forma en que me miraba, calma, constante, como si estuviera esperando algo. No fue solo un momento pasajero, fue algo más. En ese momento, no sabía qué hacer con eso, no quería. Después de todo, ¿qué podría significar? Él era solo la familia de mi hijastro, de alguna manera, aunque no por sangre. Pero como aprendería más tarde, la familia no siempre significa lo que crees, y la confianza puede ser algo frágil. Si alguien me hubiera dicho en esa cocina tranquila, en esa tarde tranquila, hasta dónde llegarían las cosas, no lo habría creído. Pero ahora, mirando hacia atrás, me di cuenta de que ese momento fue el comienzo de todo. La primera grieta en la base de lo que pensé que conocía, la primera señal de que el mundo que había construido a mi alrededor estaba a punto de cambiar, y una vez que comenzó a cambiar, no hubo vuelta atrás. Para entender lo que pasó, tienes que saber cómo eran las cosas antes. Tienes que entender el ritmo de nuestras mentiras, la dinámica de nuestra familia y el papel que jugó en todo. Solo entonces puedes ver cómo algo tan aparentemente inocente podría convertirse en algo completamente diferente. Nuestra familia no era perfecta, ¿quién lo es? Pero éramos cercanos en las formas que importaban. Nos reunimos a menudo, celebrábamos las pequeñas cosas, y nos apoyábamos el uno al otro cuando los tiempos eran difíciles. Me casé con un miembro de la familia hace años, y aunque no siempre fue fácil, encontré mi lugar. Él llegó a mi vida cuando era adolescente, un poco rudo, pero innegablemente encantador. El nieto de mi esposo de su primer matrimonio, aunque no por sangre, incluso en ese entonces tenía una forma de hacer que la gente gravitara hacia él. Un cierto carisma que era difícil de precisar. No era ruidoso ni buscaba atención, pero cuando hablaba, la gente escuchaba. A medida que crecía, se volvió aún más seguro de sí mismo. Había una confianza tranquila en él, del tipo que atraía admiración y curiosidad en igual medida. No era de los que compartían demasiado, pero cuando se abría, sus palabras tenían peso. Tenía un don para hacerte sentir como si fueras la única persona en la habitación, como si nada más importara en ese momento, pero tú. Durante años, nuestras interacciones fueron casuales y familiares. Él era educado, respetuoso, siempre rápido con una sonrisa o una palabra amable. Compartíamos risas en las cenas familiares, hablábamos de sus estudios, sus aficiones, las pequeñas cosas cotidianas que forman una relación. Lo había visto crecer desde niño hasta convertirse en un hombre, y estaba orgullosa de él. Pero al mirar atrás, hubo momentos pequeños, tan sutiles que no pensé mucho en ellos en ese momento, la forma en que a veces se demoraba un segundo más de lo necesario después de un abrazo, su mano descansando suavemente sobre mi espalda, o la forma en que sus ojos encontraban los míos a través de una habitación llena de gente, sosteniendo mi mirada un poco demasiado tiempo. Hubo un momento en particular que se destaca ahora, aunque no parecía significativo en ese momento. Fue en una reunión familiar, un cumpleaños, creo. La casa estaba llena de sonidos de vasos tintineando, estallidos de risas y el zumbido bajo de la conversación. Él me estaba ayudando en la cocina, pasándome platos mientras los acomodaba en el mostrador. Recuerdo pasar junto a él en el espacio estrecho, el contacto más breve de mi brazo contra el suyo. No fue nada, solo un toque accidental, ordinario, pero recuerdo la forma en que me miró después. Su expresión era ilegible. No dijo nada, solo me entregó otro plato, sus dedos rozando los míos por un breve segundo.
No me detuve en eso en ese momento. ¿Por qué lo haría? Fue solo un momento insignificante en el gran esquema de las cosas, pero ahora no puedo evitar preguntarme si esa fue la primera grieta en la fachada, la primera señal de que algo estaba cambiando. Durante mucho tiempo, todo siguió igual. Nos veíamos regularmente en cenas familiares, días festivos, las reuniones habituales. Siempre se aseguraba de preguntar cómo iba, ofrecer ayuda cuando fuera necesario, consultarme en formas que parecían reflexivas, pero que nunca cruzaron ninguna línea. Pero a medida que pasaban los años, esos pequeños momentos comenzaron a sumarse, una mirada persistente aquí, un toque sutil allá, pequeñas cosas que por sí solas no significaban nada, pero juntas comenzaron a pintar una imagen que no estaba lista para ver. Había algo en la forma en que me miraba, a veces firme y concentrado, como si estuviera tratando de entenderme. No era intrusivo ni incómodo, simplemente diferente. Lo atrapaba mirándome cuando pensaba que no le estaba prestando atención, su mirada firme, expresión imposible de leer. Y luego estaba la forma en que me hablaba. Su voz siempre era tranquila, deliberada, con una calidez que te hacía sentir a gusto, pero había momentos en que su tono cambiaba, se volvía más bajo, más suave, como si estuviéramos compartiendo un secreto que nadie más podía escuchar. Me dije a mí misma que estaba imaginando cosas, que estaba pensando demasiado, momentos que no significaban nada después de todo. Él era un encanto de familia, sí, pero familia de todos modos, y, sin embargo, cuanto más intentaba dejar de lado los pensamientos, más persistían. Empecé a notar la forma en que él se comportaba con una confianza tranquila, la forma en que parecía llamar la atención sin intentarlo. No era ruidoso ni llamativo, y no necesitaba hacerlo. Había una tranquilidad en él, una seguridad en sí mismo que te hacía querer estar cerca de él para entender que lo motivaba. Y luego estaba esa sonrisa cómplice sin esfuerzo que podía desarmarte en un instante. No era tonta ni sugerente, al menos no demasiado, pero había algo en ella que te hacía sentir visto, como si él supiera algo que tú no sabías en ese momento. Lo atribuía a su personalidad. Era carismático, magnético, incluso la gente que le gustaba gravitaba hacia él, y yo no era la excepción. Me dije a mí misma que eso era todo, que no había nada inusual en la forma en que me hacía sentir, pero en el fondo, una parte de mí lo sabía mejor. Una parte de mí sentía que algo estaba cambiando, que la dinámica de nuestra relación estaba empezando a cambiar de maneras que no podía entender, y luego llegó esa tarde tranquila en la cocina cuando él se paró en la puerta y me miró de una manera nunca lo había hecho antes. Ese fue el momento en que me di cuenta de que el cambio no estaba solo en mi cabeza. Era real, y era solo el comienzo. Era una tarde de sábado de esas en las que el tiempo parece extenderse perezosamente. La casa estaba más tranquila de lo habitual. La mayoría de la familia había salido por la noche, y solo estábamos los dos. No fue planeado, simplemente sucedió. Estaba en la sala de estar clasificando algunos álbumes de fotos viejos. El suave resplandor de la lámpara de mesa iluminaba la habitación con tonos cálidos, y el leve zumbido de una radio distante llenaba el silencio. Ni siquiera me había dado cuenta de que todavía estaba en la casa hasta que escuché sus pasos detrás de mí. ¿Qué estás mirando?, preguntó con voz baja y tranquila. Me giré para verlo de pie en la puerta, con las manos metidas en los bolsillos de sus jeans, su postura relajada, pero su mirada intensa. Solo algunas fotos viejas, dije, sosteniendo una. Era una foto de él cuando era niño, sonriendo ampliamente, su cabello desordenado y sus ojos brillantes con travesura. Eres tan pequeño aquí. Es difícil creer cuánto has crecido. Se acercó, inclinándose sobre la parte trasera del sofá para ver mejor. Su brazo rozó el mío mientras hacía el contacto, breve pero notorio. Capté un toque de su colonia, limpia, fresca, con una calidez sutil que permaneció en el aire.
El tiempo vuela, dijo, su voz cargando un peso que se sintió más profundo que las palabras mismas. Por un momento, ambos miramos la foto en silencio. Luego se movió, moviéndose alrededor del sofá para sentarse a mi lado. Estaba más cerca de lo que necesitaba estar, aunque no tan cerca como para que se sintiera inapropiado, todavía no. Comenzamos a hojear el álbum juntos. La página crujía suavemente mientras los girábamos. Al principio, la conversación fue ligera, recuerdos de viajes familiares, viejos cumpleaños, el tipo de historias que nos hicieron reír y recordar. Pero luego, cuando llegamos a las últimas páginas, el humor cambió. Siempre parecías tan compuesta, dijo de repente, su tono más tranquilo. Ahora incluso cuando las cosas eran caóticas, siempre tuviste esta forma de mantener todo unido. Lo miré, sorprendida por el comentario. Tenía que hacerlo, dije con un pequeño encogimiento de hombros. Alguien tiene que ser el constante. Asintió, sus ojos en los míos. Pero, ¿quién está ahí para ti cuando tú necesitas? La pregunta me tomó por sorpresa. Era simple, pero había algo en la forma en que lo preguntó, gentil, casi íntimo, que me hizo detenerme. Miré hacia otro lado, concentrándome en el álbum en mi regazo. Me las arreglo, dije finalmente, aunque las palabras se sintieron huecas incluso para mí. Hubo un largo silencio entonces, del tipo que se sentía cargado de algo tácito. Podía sentir su mirada en mí, firme e inquebrantable, e hizo que mi pulso se acelerara de una manera que no esperaba. Siempre he admirado eso de ti, dijo después de un rato, su voz era más suave ahora, casi un murmullo. Tienes esta fuerza, esta gracia. Es difícil no notarlo. Me reí nerviosamente, tratando de desviar la creciente tensión. Eres demasiado amable, dije, cerrando el álbum, pero él no sonrió. Solo me miró, su expresión tranquila pero ilegible, y dijo, lo digo en serio. El aire en la habitación pareció cambiar entonces. El espacio entre nosotros se estrechó, aunque ninguno de los dos se movió. Pude sentir el peso de sus palabras, la sinceridad en ellas, y eso me hizo contener la respiración. Me levanté abruptamente, encontrándome para romper el momento. Debería guardar esto, dije con voz enérgica, casi temblorosa. Él también se puso de pie y se acercó mientras yo recogía los álbumes. No tienes que hacerlo, dijo con voz baja. Congelé, los álbumes agarrados en mis manos, y me volví para mirarlo. Él estaba parado a solo un pie de distancia, ahora lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la leve barba incipiente en su mandíbula, la forma en que sus ojos buscaron los míos por un momento. Ninguno de los dos habló. El silencio era defensivo, lleno de todas las cosas que no estábamos diciendo. Podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho, el aire entre nosotros espeso con algo que no podía nombrar. Luego, lentamente, extendió sus dedos, rozando los míos mientras tomaba los álbumes de mis manos. El toque era ligero, casi vacilante, pero envió un escalofrío por mi columna. Déjame ayudar, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Asentí, incapaz de encontrar mi voz. Juntos llevamos los álbumes a la estantería, la tarea simple pero cargada con una energía que ninguno de los dos reconoció. Cuando terminamos, me giré para agradecerle, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Estaba más cerca ahora, su presencia casi abrumadora. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento no hubo duda de lo que vi en ellos. No era casual, no era familiar. Era algo completamente diferente. Eres increíble, dijo suavemente, las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Abrí la boca para responder, para decir algo, cualquier cosa, pero ningún sonido salió de mi boca. Mi mente estaba corriendo,
dividida entre la familiaridad de quien era él y la atracción innegable de lo que estaba sucediendo. Y luego, tan repentinamente como el momento había comenzado, terminó. Dio un paso atrás, su expresión cambió a algo más neutral, más compuesto. «Buenas noches», dijo, su voz calmada, casi casual, y luego se fue, dejándome sola en la habitación silenciosa. Me quedé allí por un largo tiempo, mis pensamientos un torbellino de confusión y algo que no estaba lista para admitir. Ese momento, ese cambio inesperado en el aire, había cambiado todo, y aunque traté de convencerme de lo contrario, sabía en el fondo que nada nunca volvería a ser lo mismo. Desearía poder decir que fue solo ese momento en la sala de estar, que después de esa noche todo volvió a normal, pero no lo hizo. Nunca lo hace. Una vez que se prueba un límite, aunque sea brevemente, deja una marca, una línea invisible dibujada en el aire entre dos personas, imposible de ignorar. Los días que siguieron fueron tranquilos en la superficie. Me ocupé con las rutinas habituales, trabajo, obligaciones familiares, el flujo interminable de tareas que mantienen la vida en movimiento. Pero en los momentos de tranquilidad, cuando el ruido se desvaneció y estaba solo con mis pensamientos, me encontré repitiendo esa noche una y otra vez, la forma en que me miró, la forma en que su voz se suavizó, la forma en que el espacio entre nosotros pareció desvanecerse en un instante. Me dije a mí misma que no era nada, que lo estaba pensando demasiado, que estaba malinterpretando algo que ni siquiera estaba allí, pero luego llegó esa tarde de domingo. Fue uno de esos días perezosos cuando toda la familia se reunió sin ninguna razón en particular. La casa estaba viva con los sonidos de risas y conversaciones, el tintineo de vasos, el estallido ocasional de música del teléfono de alguien. Floté de una habitación a otra, charlando aquí, ayudando allí, haciendo mi mejor esfuerzo para concentrarme en cualquier cosa menos en él, y entonces, cuando estaba llevando una bandeja de bebidas a Deden, lo vi. Estaba apoyado contra la pared del fondo, con los brazos cruzados casualmente sobre el pecho, hablando con alguien que no pude distinguir, pero no fue la conversación lo que me llamó la atención. Fue la forma en que miró hacia arriba cuando entré en la habitación. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. No sonrió, no asintió, no hizo nada que llamara la atención, pero su mirada permaneció firme e inquebrantable, como si estuviera tratando de decirme algo sin decir una palabra. Sentí que mis mejillas se sonrojaban, y rápidamente miré hacia otro lado, concentrándome en la bandeja en mis manos, pero incluso mientras me movía por la habitación, ofreciendo bebidas a todos los demás, podía sentir sus ojos en mí, siguiendo cada uno de mis movimientos. Era enloquecedor, esta tensión silenciosa y tácita que parecía latir entre nosotros, cada vez más fuerte con cada momento que pasaba. Finalmente, me encontré en la cocina, agradecida por el breve respiro. Me apoyé en el mostrador y respiré profundamente para estabilizarme, pero antes de poder ordenar completamente mis pensamientos, escuché que la puerta se abría detrás de mí. No necesité darme la vuelta para saber que era él. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, su voz tranquila, pero con esa misma corriente subterránea que llegué a reconocer, una intensidad tranquila que parecía hacer que el aire a nuestro alrededor fuera más espeso. No, estoy bien, dije rápidamente, mi voz un poco demasiado aguda. Me aclaré la garganta, tratando de sonar más compuesta. Lo tengo bajo control. No se fue. En cambio, se acercó, sus movimientos deliberados, pero sin prisa. Se detuvo a unos pocos pies de distancia, apoyando una mano en el mostrador mientras me miraba. «Me has estado evitando», dijo, su tono de hecho. Me congelé, el vaso que sostenía de repente sintiéndose demasiado pesado en mi mano. «No sé de qué estás hablando», dije, manteniendo mis ojos firmemente en el fregadero frente a mí. «Si lo sabes», dijo suavemente. Me giré para mirarlo,
y luego mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Esto no es apropiado, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Él no respondió de inmediato. En cambio, se acercó, su mirada nunca dejando la mía. ¿Qué no es?, preguntó en voz baja y firme. Esto, dije, haciendo un gesto vago entre nosotros. Sea lo que sea, esto tiene que parar. Dio otro paso más cerca, tan cerca ahora que podía sentir el calor de su presencia. Dices eso, murmuró, pero sigues aquí parada. Abrí la boca para responder, pero no salieron palabras. Tenía razón. Debería haberme alejado, debería haber puesto fin a esto antes de que fuera más lejos, pero no lo hice. El siguiente momento pasó tan rápido que se sintió como un borrón. Extendió la mano, sus dedos rozando suavemente contra mi brazo, y el contacto envió una sacudida a través de mí. Mi respiración se entrecortó, y antes de que pudiera pensar, antes de poder procesar lo que estaba sucediendo, se inclinó. No fue repentino ni apresurado, fue deliberado, cuidadoso, como si me estuviera dando todas las oportunidades para alejarme, pero no lo hice, no pude. Cuando sus labios finalmente encontraron los míos, fue como si el mundo a nuestro alrededor desapareciera. Los sonidos distantes de risas y conversaciones se desvanecieron en el fondo, dejando solo a los dos en ese momento. Su beso fue suave, pero insistente, su mano descansando ligeramente sobre mi cintura, anclándome en el lugar por unos breves segundos. Me dejé perder en él, me dejé olvidar quiénes éramos, dónde estábamos, y lo que esto significaría. Y luego, tan rápido como empezó, terminó. El sonido de pasos en el pasillo nos trajo a ambos de vuelta a la realidad. Nos separamos, respirando pesadamente, nuestros ojos abiertos con la comprensión de lo que acababa de suceder. Dio un paso atrás, pasándose una mano por el cabello, su expresión una mezcla de arrepentimiento y algo más, algo que no podía nombrar. Lo siento, dijo, su voz apenas audible. Negué con la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. Esto no puede volver a pasar, susurré, más para mí que para él, pero incluso mientras decía las palabras, supe que eran una mentira. Y fue entonces cuando me di cuenta de que todo, nuestra relación, nuestra familia, todo mi sentido de estabilidad, había cambiado para siempre. Ya no había vuelta atrás. No había forma de fingir que nada había pasado. La línea había sido cruzada, y no había forma de deshacerla. No dormí esa noche. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, sentí el fantasma de su tacto, el calor de su aliento, la forma en que el mundo había cambiado en ese único momento imposible. Me quedé despierto en la oscuridad, mirando al techo, mi corazón latía a un ritmo que se negaba a frenar. La culpa llegó en oleadas, espesas y sofocantes, que amenazaban con ahogarme. ¿Cómo pude dejar que esto sucediera? ¿Cómo pude cruzar una línea que nunca debería haber sido abordada? Pero incluso mientras esas preguntas se arremolinaban en mi mente, había otra. Sintiéndome como si no quisiera admitirlo, no era solo culpa. Era algo mucho más peligroso. La mañana llegó demasiado pronto, la luz del sol se filtraba a través de las persianas como un huésped no invitado, dura y reveladora. Podía escuchar los sonidos de la casa despertándose, voces, pasos, el ruido de los platos en la cocina. Me quedé en la cama tanto como pude, esperando que si me quedaba quieta, el mundo podría olvidar que existía, pero finalmente tuve que enfrentarlo. Cuando entré a la cocina, él estaba allí, estaba sentado a la mesa con una taza de café en sus manos. Su postura se relajó, pero su expresión era ilegible. Levantó la mirada cuando entré, y por un breve momento, nuestros ojos se encontraron. Fue como una chispa, pequeña, fugaz, pero suficiente para acelerar mi pulso nuevamente. Rápidamente miré hacia otro lado, ocupándome de la cafetera,
fingiendo que no lo había notado en absoluto, pero podía sentirlo observándome. El aire entre nosotros ahora era diferente, cargado con una tensión tácita que ninguno de los dos podía ignorar. Cada mirada, cada movimiento, cada silencio compartido parecía tener un peso que no había estado allí antes. Lo evité tanto como pude ese día, me mantuve ocupada, revoloteando de una tarea a la siguiente, negándome a dejar que mi mente se demorara en lo que había sucedido o lo que podría significar, pero era imposible escapar por completo. Hubo momentos, pequeños momentos fugaces que nos traicionaron a ambos, un roce de manos cuando pasamos en el pasillo, una mirada persistente al otro lado de la habitación, la forma en que su voz se suavizó ligeramente cuando me habló. Me dije a mí misma que no significaba nada, que todo estaba en mi cabeza, pero la verdad era que lo sentí cada vez que estaba cerca. Y luego vino la cena familiar. Todos nos sentamos alrededor de la larga mesa de madera, el aire se llenó con los sonidos de risas y conversación, el tintineo de cubiertos contra platos. Traté de perderme en el ruido, para fingir que todo era normal, pero podía sentir su presencia al otro lado de la mesa, como si el espacio entre nosotros se estuviera reduciendo con cada segundo que pasaba. En un momento, capté su mirada. Fue solo un momento, un segundo tal vez, 2, pero fue suficiente. Su mirada era firme, calmada, pero había algo en eso que me dejó sin aliento, una pregunta tal vez, o un desafío, o tal vez fue una disculpa. Rápidamente miré hacia otro lado, mis mejillas se sonrojaron con él. Después de la cena, me retiré al patio trasero. Necesitaba un momento para recomponerme. El aire de la noche era fresco contra mi piel, las estrellas se dispersaron por el cielo como pequeños pinchazos de luz. Cerré los ojos y respiré profundamente, tratando de dejar de lado el caos en mi mente, pero luego escuché su voz. ¿Estás bien? Me giré para verlo parado a unos pocos pies de distancia, sus manos en sus bolsillos, su expresión vacilante. Estoy bien, dije rápidamente, demasiado rápido. Se acercó, sus movimientos lentos, deliberados. Me has estado evitando, dijo suavemente. Negué con la cabeza, mi mirada fija firmemente en el suelo. No sé de qué estás hablando. No respondió de inmediato. En cambio, dio otro paso más cerca, su presencia ahora imposible de ignorar. Tenemos que hablar de lo que pasó, dijo, su voz baja, pero firme. No hay nada de qué hablar, dije, mi voz temblando. Fue un error. No debería haber sucedido, y no volverá a pasar. Se quedó callado por un largo momento, y cuando finalmente habló, su voz era más suave. ¿De verdad lo crees? Lo miré entonces, y la intensidad en su mirada me dejó sin aliento. No podemos hacer esto, dije, mi voz apenas por encima de un susurro, pero incluso mientras decía las palabras, pude sentir la verdad en ellas desenredarse. Se acercó aún más, su mano se extendió para tocar suavemente mi brazo. El contacto fue tardío, casi vacilante, pero envió una sacudida a través de mí que no pude ignorar. No puedo dejar de pensar en ti, dijo, su voz tan tranquila que casi no la escuché. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, pesada e innegable. Di un paso atrás, sacudiendo la cabeza. Esto está mal, dije, mi voz temblando. No podemos. Pero antes de que pudiera terminar, la puerta trasera se abrió, y alguien salió. El momento se hizo añicos como un cristal. El hechizo se rompió. Rápidamente me alejé, poniendo distancia entre nosotros mientras un miembro de la familia se acercaba, su voz alegre y ajena. Me dio una última mirada antes de darse vuelta y caminar de regreso adentro, dejándome de pie allí sola, con el corazón acelerado y la mente hecha un torbellino de emociones. Pensé que sería el final, que podría enterrar el recuerdo y seguir adelante, pero lo que pasó después lo hizo imposible. A medida que pasaba el tiempo,
las cosas se volvieron más difíciles de ignorar. Hubo un cambio innegable en la dinámica entre nosotros, uno que ninguno de los dos parecía capaz de abordar. Era como si ambos estuviéramos atrapados en una danza silenciosa, un delicado equilibrio entre lo que había sucedido y la culpa que ambos sentíamos flotando en el aire, pero no fue hasta esa tarde, una aparentemente normal, tarde que todo salió a la luz. Estaba sola en la sala de estar clasificando algunas fotos familiares antiguas cuando escuché que la puerta Creek se abría. Era él, parado en la puerta, con una expresión vacilante en su rostro. Su habitual comportamiento confiado se había ido, reemplazado por algo mucho más vulnerable. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja, su voz baja y mezclada con emoción. Mi corazón dio un vuelco, y antes de que pudiera reaccionar, entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él. Su mirada se encontró con la mía, y por primera vez vi una profundidad de emoción en sus ojos que no había notado antes. No estaba enojado, no estaba tratando de defenderse, pero había algo más, anhelo, una pregunta, algo tácito que rogaba ser reconocido. «No quiero que las cosas sean raras entre nosotros», dijo, su voz temblaba ligeramente. «Lo que pasó, no fue solo un error para mí. No sabía cómo lidiar con eso, y no sabía cómo hablar de eso». Lo miré fijamente, mis pensamientos eran un torbellino. Quería decir algo, para decirle que todo fue solo un fugaz momento, un lapso en el juicio, pero en cambio permanecí en silencio, permitiéndole continuar. «Me preocupo por ti», finalmente admitió, mirando al suelo, avergonzado. «Y sé que eso no se supone que pase. No se supone que deba sentirme así, pero lo hago, y solo necesitaba que supieras». La confesión me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Sus palabras no solo conllevaban culpa, sino que conllevaban algo más, algo mucho más complicado. Había sinceridad en su voz, pero también confusión. No tenía idea de cómo responder. Me sentí atrapada entre la verdad de lo que estaba diciendo y la realidad de lo que había pasado. «No sé qué hacer con esto», continuó, su voz quebrándose ligeramente. «Pero no quiero que las cosas sean así nunca más. No quiero que sientas que tienes que evitarme o actuar como si nunca hubiera sucedido». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros dos, pesadas y frágiles. Quería responder para consolarlo, para decirle que todo estaría bien, que podríamos resolver esto, pero mi mente estaba acelerada. ¿Qué significaba esto para nosotros, para nuestra familia, para todo lo que habíamos construido? Juntos lo miré, mis pensamientos se arremolinaban. «No sé qué decir», susurré, mi voz estaba cargada de emoción. «Nunca esperé que nada de esto pasara». Él asintió lentamente, sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. «Nunca quise que las cosas se complicaran tanto», dijo, «pero no puedo ignorarlo. No puedo fingir que nada ha cambiado». Respiré profundamente, sintiendo el peso de la situación sentada presionándome. No se trataba solo de lo que había sucedido, se trataba de todo lo que vino con eso, los sentimientos, las consecuencias, la incertidumbre de dónde estábamos. «Iría desde aquí». Mientras estábamos sentados allí, rodeados por el silencio de la casa, me di cuenta de que este momento cambiaría todo. No había vuelta atrás, y una vez que se cruzan los límites, nunca se pueden descruzar por completo, pero eso no significaba que no pudiéramos intentar avanzar, para entendernos mejor, para reconstruir la confianza. «Creo que necesitamos tiempo», dije finalmente, mi voz firme a pesar del caos dentro de mí. «Necesitamos descubrir qué significa esto y debemos ser honestos con nosotros mismos, pero no podemos ignorarlo más». Asintió, su rostro se suavizó, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. «Entiendo», dijo en voz baja. «Solo no quería que pensaras que estaba evitando la verdad». Mientras lo veía darse vuelta y salir de la habitación, sentí una extraña sensación de
La tensión no había desaparecido, pero por primera vez sentí que ambos la estábamos reconociendo, afrontándola de frente. A medida que pasaban los días, la realidad de lo que había sucedido comenzó a instalarse. No había respuestas fáciles ni soluciones rápidas. Algunas cosas, algunos sentimientos, son demasiado complicados para ser empaquetados cuidadosamente en una resolución simple. Pero lo único que sabía con certeza era que la vida tenía una forma de sorprenderte. A veces, las personas que creemos que conocemos mejor, las que siempre han estado a nuestro lado, pueden revelar lados de sí mismos que nunca vimos venir. No puedo agradecerte lo suficiente por darme la oportunidad de compartir mi historia contigo hoy. No es fácil hablar de estas cosas, pero sentí que era el momento adecuado para abrirme y dejarte entrar en lo que he aprendido a través de este viaje inesperado y complicado. A veces, solo hablando de lo que es el interior puede traer claridad, incluso cuando las emociones son abrumadoras. Y espero que, de alguna manera, esta historia resuene contigo. Espero que te recuerde que todos tenemos nuestras luchas, nuestros momentos de duda y confusión, y que a veces las personas que creemos conocer mejor pueden sorprendernos de maneras que nunca imaginamos. Así que gracias de nuevo por estar aquí y por escuchar. Significa más de lo que puedo decir.